Hoy traemos la historia de un hombre que confesó haber cometido un total de 39 asesinatos, de los cuales muchos de ellos implicaban violaciones, cuerpos desmembrados, incluso canibalismo. Estas fueron algunas de las atrocidades que este hombre relató a las autoridades, por lo cual fue considerado como el asesino en serie más terrible de la historia de toda Europa. La historia de nuestro protagonista comienza en la pequeña ciudad de Korsnäs, en Suecia. Allí nació Sture Ragnar Bergwall en el año de 1950. Ragnar nace en el seno de una familia profundamente religiosa, con grandes valores morales. Mientras crecía, sentía una fuerte atracción por las personas de su mismo sexo, y creció reprimiendo dicha inclinación, pues no aceptaba su condición homosexual por temor al rechazo de su familia. Durante su infancia, fue violado por su propio padre y era constantemente maltratado por su madre. En cuanto a este punto, quiero que lo tengan pendiente en este relato, porque más adelante daremos detalles sobre estos hechos. Cuando tenía 12 años, solía jugar en el baño con los demás chicos del colegio a un juego llamado el juego del estrangulamiento, el cual consistía en asfixiar a los compañeros y una vez cortado el oxígeno, les tocaba sus partes íntimas. A la edad de 14 años, comenzó a reunirse con un hombre de mayor edad. Juntos solían viajar por las carreteras suecas en busca de jóvenes para abusarlos en diferentes lugares. Nunca fue detenido por esto, pues no habían testigo al momento de cometer tales delitos y las víctimas nunca denunciaban los crímenes. Durante su adolescencia, comenzó a beber alcohol y a consumir sustancias ilícitas. Mientras estaba bajo los efectos del alcohol y de la otra sustancia, empezó a molestar a los niños y hasta estuvo implicado en un caso de abuso sexual cuando tenía 19 años. Siempre quería hacerse notar porque de alguna manera sentía que era invisible para su familia. Alrededor de 1991, cuando contaba con 41 años de edad, Sture cambia su nombre y adopta el apellido de soltera de su madre. Esto supuestamente para olvidar una infancia muy dura. Ya no sería más conocido como Sture Ragnar Bergwall, sino más bien como Thomas Quick. Pero su cambio de nombre y apellido de nada sirvió, pues para ese mismo año cometería un delito que sí lo llevaría a prisión. Su desesperación por conseguir dinero para comprar narcóticos ilegales para consumirlo lo llevaron a disfrazarse de Papá Noel y, armado únicamente con un cuchillo, trató de asaltar un banco, pero fue detenido por la policía y acusado de robo a mano armada. Durante la investigación, Quick involucró a su mejor amigo, quien luego fue apresado. Fruto de esto, los demás amigos se alejaron de él, dándole la espalda completamente. Luego de un tiempo en prisión, Thomas pidió ser ingresado a un centro psiquiátrico de alta seguridad a unos 200 kilómetros de Estocolmo. Thomas Quick se sentía solo y confundido. Además quería entender su inclinación sexual, algo que lo frustraba por haber crecido en un hogar religioso. Al llegar al psiquiátrico, entró en contacto con un grupo de profesionales liderados por Margit Norell, una famosa psicoterapeuta que estudiaba la mente criminal. Norell quería entender cómo funcionaba la mente de un criminal y para ello empleaba una terapia basada en las primeras enseñanzas de Sigmund Freud, según el cual las mujeres con histeria
tenían memorias reprimidas y por eso desarrollaban esa enfermedad nerviosa. Así que trataron de sacar esas memorias de Quick, pero Thomas no tenía ninguna historia increíble que contar. Pero quería seguir recibiendo terapia, quería entenderse a sí mismo. Pero lo que más le gustaba de aquel lugar era que le proporcionaban drogas muy similares a las que usaban en las calles. Por tal motivo, sentía que necesitaba continuar allí. De un momento a otro, comenzó a hablar acerca de los crímenes que había cometido, los cuales aparentemente no recordó hasta que llegó al hospital y comenzó la psicoterapia. Confesó que había cometido su primer crimen a los 14 años. Su víctima había sido un joven de su misma edad llamado Thomas Blomgren, de quien abusó sexualmente y posteriormente le quitó la vida. También confesó que el cambio de nombre fue un homenaje a su primera víctima. A los terapeutas les provocó una enorme excitación la confesión por parte de Quick de esos crímenes, los cuales, para ayudarlo a recordar más, le pasaban libros de asesinos en serie y artículos de periódicos. Además, en los primeros años, Thomas tenía permiso para salir del psiquiátrico y acudía a las bibliotecas públicas de Estocolmo y allí leía en los periódicos noticias sobre asesinatos. Entre sus confesiones aseguró que empujó a un niño de 8 años a un río y lo ahogó, pero nadie vio nunca lo que pasó, así que el caso se cerró porque pensaron que había sido un accidente. Cuando estaba a unos meses para salir del psiquiátrico, Thomas Quick confesó otro de sus tantos crímenes, pues no podía salir de aquel lugar donde podía saciar su adicción sin problema alguno. En total, confesó 38 crímenes, varios de ellos incluían violaciones, descuartizamientos, mutilaciones y canibalismo. Los psiquiatras estaban aterrados, pero a la vez fascinados con la historia de Thomas Quick. Era el prototipo perfecto del asesino en serie y una gran oportunidad para avanzar en sus investigaciones. Los psicoterapeutas informaron a la policía sobre todas las confesiones e iniciaron una investigación de todos los casos. Comenzaron a buscar por toda Suecia los restos de todas las víctimas asesinadas por este psicópata. Cualquier palabra que decía Quick movilizaba a la policía. Cuando decía que había enterrado los restos de una de sus víctimas aquí o allá, la policía se dirigía al lugar a toda velocidad y se ponía a buscar. En 1998, el asesino en serie confesaba ser el asesino de Teres Johannesen, una niña de 9 años que desapareció en 1998 en Drammen, Noruega, y que hasta entonces la policía no había podido dar con su paradero. Aseguró que después de acabar con la vida de la infante, arrojó su cuerpo inerte a un lago. Al dar la ubicación, la policía procedió a buscar en el lugar, drenando el pantano, pero no encontraron ni rastros de ella. Pero lo que sí hallaron cerca del lugar fue un pequeño fragmento de hueso humano de apenas 0.5 milímetros, que según un experto era de un niño menor de 14 años, lo cual fue suficiente para que Thomas Quick fuese culpado. Cuando la prensa se enteró del caso, hubo páginas enteras dedicadas a Quick. Nadie podía creer que un ser tan malvado hubiera pasado desapercibido por tantos años. La gente estaba horrorizada y comenzaron a llamarlo el Hannibal Lecter de Suecia, en recuerdo del personaje de la película El silencio de los corderos. El peor asesino de Europa, como fue catalogado, fue condenado por 8 asesinatos, incluyendo el de la niña de 9 años. Pero algo no encajaba en la historia de este terrible criminal, y eso llamó la atención de los periodistas Hannes Rastan y Jenny Corin, quienes posteriormente iniciaron una investigación de los casos en el 2008. Por otra parte,
Los padres de una de las víctimas rechazaban la versión de que Thomas había matado a su hijo, pues habían identificado a otro sospechoso desde hacía tiempo. En las demás historias de Quick ocurría lo mismo. Algunas de las piezas del rompecabezas no cuadraban en el lugar, lo cual los llevó a examinar el caso más detalladamente. Hannes era un periodista y documentalista obsesionado con los detalles. En cuanto veía algo que no encajaba, no paraba hasta entender lo que ocurría, y este fue uno de esos casos que lo inquietaron grandemente. Durante 6 meses investigó a Thomas Quick, tanto su pasado como sus confesiones criminales. En su trabajo investigativo del confeso asesino, una de las cosas que salió a la luz es que desde pequeño Thomas era un mentiroso patológico, de lo cual hacía uso para poder llamar la atención. Los reporteros visitaron a Thomas Quick en varias oportunidades y tras muchas preguntas e insistirle, el hombre confesó que lo había inventado todo. En la clínica estaba rodeado de criminales muy violentos y sentía que tenía que contar algo verdaderamente impactante. Había engañado a los psiquiatras y a los policías para obtener más atención y privilegio, pero sobre todo más drogas. ¿Recuerdan aquello de que su padre lo había violado cuando era pequeño y que su madre lo maltrataba constantemente? Fue una de las tantas mentiras inventadas por Thomas cuando se encontraba en el centro psiquiátrico. Por otra parte, la investigación de Hannes Rastan dio evidencia de lo mal que fue llevado el caso desde un principio. En las 50.000 páginas de documentos de la investigación, las decenas de notas de terapias y las miles de páginas de los interrogatorios policiales, llegó a la sorprendente conclusión de que no había ni una pizca de evidencia técnica para inculpar a Quick. No habían rastros de ADN, ni armas homicidas, ni testigos oculares, nada aparte de sus confesiones, muchas de las cuales se habían dado cuando estaba bajo la influencia de drogas narcóticas. El supuesto fragmento de hueso humano que la policía había encontrado y que nunca fue examinado por medio de laboratorio, resultó ser un pedazo de madera y plástico. Algo que no podemos dejar pasar por alto en esta historia es que fruto de todas las mentiras de Thomas, las investigaciones que la policía realizaba sobre varios crímenes dejaron de buscar a los verdaderos asesinos, fruto de las confesiones falsas de Quick. El abogado de Thomas, Claes Bostrom, fue duramente criticado por no defender debidamente a su cliente con trastornos mentales. Tras muchos años de prisión, Thomas Quick fue dejado en libertad, y lo mejor de todo es que lleva más de 16 años limpios de droga y viviendo una vida normal.